Buenas tardes, noches. Estoy saludando porque entró lo de YouTube. Pero bueno, vamos a ver. Déjeme hacer nomás un solo. No vaya a ser que la hermanita Marlene quiera estar entrando. Y ahorita vemos. Pero bueno, si no, pues vamos a darle. Muy bien. Ok, listos, chicos. Entonces, pues vamos a darle. Hoy, no le dije a nadie de hacer los 5 minutitos del repaso. Pero me gustaría que antes de que otra cosa pasara, nos comprometiéramos para la próxima semana. En mi corazón tengo decirle a la hermanita, Patty, no sé cómo ande para la próxima semana, hermanita, los 5 minutos de repaso. Con el favor de Dios, sí, hermano. Bueno, Sí. muy bien. Y la que sigue, pero no la quiero revolver, pero ya la próxima, la que le sigue, le toca a usted, hermanita Marta. Pero ya sería hasta la otra, ¿ok? La que sigue es la hermanita Patty. Ok, muy bien. Dicho eso, pues vamos a darle. Vamos a... ¿Alguien tiene pregunta? Diga al Buda que prenda la luz. David, Javi, David te quiere ver. Ok. Oh, que la. Bueno, ya está. Bueno, vamos a darle. El tema que nos trae esta semana es ceguera o miopía espiritual. Ceguera o miopía espiritual. Tenemos nuestra hojita dividida en 4 secciones, como la pueden ver ahí. Del 1 al 10, la compasión de nuestro Señor para con la multitud, como siempre. Del 11 al 13, la condenación. Del 14 al 21, la confrontación, así es. Y del 22 al 26, la ilustración. Ok, bueno, pues vamos a darle, vamos a entrar en materia. Tenemos un objetivo ahí. El objetivo dice identificar la enfermedad que corresponda a cada uno y, de ser miopía, continuar con el tratamiento correcto, guardándonos de la levadura de la hipocresía bajo las poderosas manos de Jesús. Ese es nuestro objetivo, identificar cuál es nuestra enfermedad, de qué manera estamos, y si nomás tenemos miopía, pues bueno, hay que estar pegados a nuestro Señor. Ya sabemos que Él de todas maneras nos hace ver verdaderamente bien todas las cosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver de qué se trata, de qué se trata ver, no es ver qué, sino ver a quién, ¿verdad? Pero ahorita vamos a verlo. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Esta semana hay versículo a memorizar. Yo sé que todos ya se saben todos, eso no me queda duda. Versículo a memorizar es el 8:18. 8:18, y es: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué nos dice esta tarde noche. Muy bien. Recomendaciones antes de empezar, nada más recomendación, hacer ese mandamiento que nuestro Señor nos dio. Si quieren acompañarme, está ahí adelantito, estamos viendo Marcos, vamos a ver Marcos 8, ¿verdad? Del 1 al 26, pero si le dan unas hojitas adelante, vamos a encontrarnos con Marcos 12:30. Voy a leer del 29. Esto solo es una recomendación, ¿verdad? Dice, desde el 28 para
para poderle dar contexto. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó uno de los escribas. Y Jesús le respondió, dice en el 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok? Y en el 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es una recomendación. Si tan solo lo pudiéramos hacer o nos entregáramos al Señor para hacerlo, para que verdaderamente Él esté por encima de todo. Yo creo que estas 2 semanas a los que nos va a tocar, no sé si en todas partes esté esto, pero cuando menos los que estamos aquí en el Valle sí. 2 semanas estar en casa, vamos a intentar amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, entregarle toda nuestra vida y que Él obre conforme a su voluntad en nuestras vidas, ¿no? Y verdaderamente asimilar quién verdaderamente, quién es nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, es una pequeña recomendación. Vamos a darle capítulo 8, versículos del 1 al 26 es lo que vamos a ver. Ya saben que lo vamos a ir viendo despacio, ya saben que lo vamos a ir viendo pregunta por pregunta, verso por verso. Si hay alguna cuestión, pues lo vamos viendo, ¿ok? Voy a leer Marcos 8 del 1 al 3 y luego vamos respondiendo, ¿ok? Vamos a ver primero la compasión. Dice así, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Muy bien. Vemos aquí la primer preguntita. Dice: ¿de qué hizo Jesús partícipe a sus discípulos? De darle de comer a la... Todavía no les da de comer. Según esos versículos, de la compasión, de así la es. compasión que tenía por la gente. Lo que dijo el hermanito Chuy, Que así había es. estado con él 3 días. De la compasión que tenía por la gente. O sea, no solo sintió Jesús la compasión, sino se los hizo saber, los hizo partícipes de lo que sentía Jesús, ¿verdad? Y entonces se los manifestó, ¿verdad? De la compasión que tenía por la gente que habían estado con él 3 días y no tenían que comer. Pero respuesta corta, de la compasión que sentía por la gente, como ustedes lo quieran poner. Pero muy bien, así que otra vez estaban reunidos, otra vez había mucha gente, otra vez ya tenían inclusive varios días, pues algunos comerían X cosa, pero ya 3 días, pues ya ahora sí que calaba el hambre, ¿verdad? Ya se habrían comido lo que habían traído algunos. Y bueno, vamos a continuar a ver qué más indicaciones hay. Muy bien, versículo 4. ¿Me ayudas, Magdalena? Fuerte y claro, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Amén, gracias. Así que sus discípulos le respondieron que ¿de dónde podrá alguien, verdad? O sea, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, donde pues no hay nada, ¿verdad? Y luego, pues, ¿quién? Volvemos a ver la necesidad. Volvemos a ver una necesidad apremiante, porque pues habría que darles de comer. Ya Jesús le había dicho que no los iba a despedir así. Los hizo partícipes de su sentir y ellos volvieron
Y cualquiera pudiera decir, porque pues nosotros tenemos 2 semanas de haber visto que le dio a 5,000 de comer, ¿no? Y ellos también. Y ellos también. Pero yo te pregunto a ti y me pregunto a mí. Cuando te empieza a calar la piedra en el zapato a ti, directamente a ti, ¿confías verdaderamente en tu Dios, en que Él va a hacer todo como dice que lo va a hacer? ¿O vuelves a preguntar, ¿quién podrá? ¿Y ahora quién me sacará de este atolladero en el cual estoy ahora? ¿No ha hecho el Señor milagros en ti? Y si los ha hecho, ¿ya te olvidaste de ellos? Justamente, perdón que te interrumpa, estaba leyendo la guía. Más fuerte para que te oigan. Justamente estaba leyendo con la ayuda de la guía esto como devocional, y el autor mismo también decía como que uno a veces juzga a los discípulos aquí al leer como de que, ay, pues que, Claro. perdón la palabra, tontos, ¿no? Pero pues que acaso no vieron lo que hizo Jesús hace poco, sí, pero ponte en los zapatos de ellos, Claro, que esto eso me es pega igual, igualito ¿verdad? a mí, O igualito. sea, el Señor hace contigo un milagro, pero a los cuantos días ya se te olvida. Te olvidas. Después. No, y te voy a decir por qué te olvidas, porque estás en otro aprieto y crees que el Señor no es capaz de hacerlo. Exacto. Ves tus Porque- problemas más grandes. Porque tienes el aprieto después. enfrente de ti. Claro, Pero verdaderamente nuestro Señor es más grande que cualquier cosa. así es. Sí. Y el punto es ese, es no olvidarnos. No olvidarnos que tenemos un Dios más grande que cualquier cosa. Ahora, hizo una promesa, por ejemplo, con esta situación de las 2 semanas, no es que me esté quejando, ¿verdad? Es nomás un comentario porque pues salió el tema. Nosotros en el trabajo hay una incertidumbre, no sabemos si nos van a pagar las 2 semanas o no. Pero yo estoy tranquilo por una situación, estoy tranquilo. Porque mi Señor, mi Dios me dice, búscame, Juan de Dios, búscame primeramente a mí y no te va a faltar qué comer, qué vestir y dónde vivir. Entonces, yo busco primero a mi Señor. Eso es lo que voy a hacer, buscar primeramente a Él, y Él va a cumplir su palabra porque Él no miente y lo dejó escrito para que no se nos olvide, ¿verdad? Y en este caso de los discípulos, no sacar el dedo y apuntar a ellos, mira, pues no están caminando con Jesús y no vieron que los 5,000, pues ¿cómo que quién va a venir? Pues Él, pues sí, pero es para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con mi negocio estas 2 semanas? ¿Cómo le voy a hacer para sostenerme y tengo que pagar esto? Tranquilo, busca primero a tu Señor y Él ordenará las cosas. El punto aquí, la grandeza de mi Señor no se mide con mi fe. La grandeza de mi Señor está escrita. Y si yo no tengo fe, entonces no se aplicará en mí. Pero Él es el poderoso y lo puede hacer. Y si no se va a aplicar en mí es porque yo no tengo fe. Y yo no le creo. Y yo no le hago caso. Por eso no se va a aplicar. Es que es el ser humano para darle medida a la grandeza de Dios, Exactamente. ¿verdad? Pero si yo obedezco y le busco primeramente, yo perfectamente sé que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él va a cumplir lo que dijo. Sé que lo hará. ¿Sí? Entonces, esa es la tranquilidad de los hijos de Dios. Confiar en lo que dijo su Señor, ¿verdad? Y aquí podemos ver esta situación, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Bien, hermano. ¿Mande? Todo bien, hermano. Ok. Bueno, continuamos. ¿Ya contestamos la pregunta? No. ¿Qué les respondieron sus discípulos? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Wow. Y sí, pues nos sorprendemos de la respuesta, ¿no? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Ustedes saben quién puede? ¿Alguien me puede responder quién puede? ¿Quién sí puede saciarlos de pan? Nuestro Dios Todopoderoso. Así es. ¿Y ustedes creen que ellos no lo sabían? Lo sabían porque lo habían visto, pero no lo creían.
que lo pudiera volver a hacer, ¿verdad? Ay, no, es que a lo mejor ya se le acabó el poder. Vamos, bro. Esto es cada vez, y está efectivo desde aquellos días que caminó el Señor por la tierra hasta ahorita, si lo buscas y si crees en Él, el Señor va a hacer la obra. Pues ya sí por sí es un milagro que todos los días nos dé el aliento de cada vida. Así es. Él es el Todopoderoso, así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Por acá? ¿Todo bien? Continuamos, versículo 5. Laura, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Muy bien. ¿Qué preguntó él? ¿Cuántos panes tenéis? Ok, él preguntó cuántos panes tenéis. Justo como la otra vez. Así es. ¿Cuántos panes tenéis? Puras grandes enseñanzas nos da nuestro Padre, nomás que a veces uno no las quiere asimilar como son, nomás las quiere uno leer y que pasen. Pero cuando venga el mal, sí, que el Señor actúe en mi vida, ¿verdad? Y me saque de esto, de este problema que traigo, de esta angustia, de esta situación en la que me metí. Pero cuando leemos no creemos. Y no solo no creemos, sino que a veces no aprendemos de qué manera es como hay que accionar con nuestro Señor. ¿Y qué dijeron? 7. 7. Muy bien, 7. Me llama mucho la atención el número. El número pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero ¿a quiénes les preguntó? ¿Cuántos panes tenéis? A los discípulos. Así es. El Señor te pregunta a ti y a mí, ¿cuántos panes tienes, Juan de Dios? Uy, Señor, pues nomás tengo una barra de pan, pero con esto no, pues es que es mía, ¿verdad? Y pues pues no creo que completemos todo, Señor, la verdad. O sea, pues mejor, ¿por qué no buscas otra opción? No, ¿cuánto tienes? Dame lo que tienes, entrégame lo que tienes. Es que es todo lo que entrégame lo que tienes, Juan de Dios. Ese mismo milagro me recuerda a lo de la viuda. Eso es exactamente lo que tengo anotado aquí. Okay. Que nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Sí, pero tienes que creer en lo que Dios te dice. Porque ella obedeció. Si tú te quieres quedar con lo que tienes, con los 7 panes, no vas a completar ni tú, te vas a quedar con hambre. Pero si se los das al Señor, todos se saciarán. Y no solo eso, al final vas a ver cuánto vas a recoger. Esa es la diferencia, brothers. Esa es la diferencia. Acompáñenme a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Versículo 8. No quisiera entrar en mucho rollo, pero ya conocen esta historia, ¿no? Es la de la viuda, Elías y la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, versículo 8. Voy a leerlo rápido para irme rapidito porque quiero llegar a varios puntos. Y es exactamente lo que está pasando aquí, pero aquí Jesucristo les está pidiendo a sus discípulos, ¿cuánto tienes? ¿Cuántos panes tienes? ¿verdad? Pero aquí vamos a leerlo así rapidito. Leo y dice así, versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor. ¿A quién? De Elías, a Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ahí, He aquí. perdón, no, ya no veo nada. ¿Quieres que te ayude? No, a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él, o sea, Elías, le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor. Escuchen bien aquí lo que dice, y si están leyendo la Biblia, observen lo que dice tu Biblia. Ella le respondió, vive Yahweh, tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Ella era de Sarepta de Sidón. Ella era ¿qué era? Ella era una gentil, ¿sí? Vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya no tenía más. Ya no había más harina, ya no había más aceite. Ella iba a ser lo último puñado que tenía para comer ella y para comer su hijo y dejarse morir. Ya no iba a haber más. Pero observen lo que les dice Elías 13. Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor, Juan de Dios. No tengas temor. Ponle el nombre que quieras. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme primero a mí de ello. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea, con lo que tienes primero hazme a mí y tráemela. Y después de que me la traes, entonces vas y haces para ti y para tu hijo. ¿Sí? Y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque, pues este es el porqué. Este es el punto. Porque Yahweh, Jehová, Elohim, como le quieras llamar, Dios de Israel, ha dicho así. 2 puntos. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Porque había una sequía muy grande, porque ya había Elías por medio de Dios, había hecho Dios por medio de Elías cesar la lluvia durante 3 años y medio, creo, en esa tierra. Y entonces ya no había que comer. Por eso es que la señora también ya no tenía más ni harina ni aceite. Pero el Señor prometió que la harina y el aceite no escasearían hasta que cayera la lluvia en la tierra y otra vez produciera la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Bro, está escrito, brother. Tenemos una garantía tremenda, bro. Tremenda. Solo hay que venir a Él y obedecer. Es todo. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay más que hacer. Solo obedecer. Buscadme primeramente a mí. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. No vas a tener que corretearlas. Créelo. Créelo y lo verán tus ojos. Lo verán, lo vivirás. Vas a ver cómo el aceite y la harina no escasearán. Pero tienes que obedecer, que dar lo que tienes, darlo para que Dios lo multiplique, y no solamente comas tú, sino más gente. ¿Sí? Volvamos a Mateo. Marcos, gracias. Marcos 8. ¿Cómo traigo a Mateo? Ya respondimos las preguntas. Muy bien, vamos en Marcos 8:5.
sigamos, continuamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que decir. Por acá, todo bien. Continuamos. Versículos 6 y 7. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro, por favor. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Amén, gracias. Esto de que entonces el Señor mandó a la multitud, ya sabemos que le gusta el orden, que no es desordenado nuestro Señor, que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias primero, enseñándonos cómo es ponerlos en manos del Señor. Ahora sí, los puso delante de ellos, de la multitud, para poder repartir y compartir el pan para saciarlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué mandó Jesús a la multitud? ¿Qué mandó? Que se recostase en tierra. Ok, que se recostase en tierra. Que se recostase en tierra. Muy bien. Contesté la de que dijera. 7. Segunda, 7. ¿qué hizo Jesús tomando los 7 panes? Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. No, solamente habiendo dado gracias los partió. Perdón. Ok, habiendo dado gracias los partió. Sí, porque la otra pregunta es, No vi la otra. ajá. Habiendo dado gracias los partió. ¿A quién se los dio? A sus discípulos. A sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Se los dio a sus discípulos para que sus discípulos los pusieran delante de la multitud, ¿ok? ¿Y qué hizo Jesús con los pececillos que tenían también? Lo mismo. Los bendijo y los mandó que también los pusiesen delante. Recuerden, el Señor es poderoso, nuestro Dios es poderoso y pudo haber hecho cosas de 1000 maneras. Lo hemos visto sanar a distancia, lo hemos visto que no necesita tocar ni hacer ni nada, ¿no? O sea, simplemente necesita decir lo que quiere para que se haga. Pero en este caso quiere el pan dárselo a sus discípulos y sus discípulos que lo repartan. Le gusta al Señor que aprendamos a servir a los demás, ¿sí? Que aprendamos a que lo que el Señor nos da a nosotros servir y repartirlo a los demás, ¿ok? Esa es la enseñanza a sus discípulos. Obvio que Él es el que multiplica, Él es el que da, ¿verdad? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Quiere hacer alguna pregunta o...? Pues yo lo vení para Adelante. de lo que estamos viendo, que como el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, nos estaba, como cuando uno ora por la comida y da gracias y pues, Él es el único que los puede bendecir, ¿va? Él también lo hacía. Claro, para enseñarnos. Para estar con, o sea, comunicación con el Padre, o sea, y también lo hacía, o sea, no nada más se los daba así. Claro. Hay que dar gracias. Era parte de toda la enseñanza completa, ¿verdad? O sea, dar gracias, repartirlo, servirlo, pero sobre todo compartirlo, porque era de los discípulos y los discípulos lo pusieron en manos del Señor y el Señor lo hizo grande y luego servirlo. Así es como funciona la palabra de papá, el pan que descendió del cielo, así funciona igual. Es increíble, ¿verdad? Bueno, vamos. Bueno, pero también una de las cosas que también cuando lo estaba viendo, porque me imagino como veían que había poco, también ahí pues uno a veces, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, ahorita gracias a Dios ya no lo soy, pero a veces uno también es muy egoísta y quiere nada más todo pagar y no, primero
a mis dientes y después mi pariente. Sí, cómo no. Ya de cuenta, Es parte... él le estaba dando el ejemplo que, o sea, que confiaran en él, que iba a producir más de lo que había. Exactamente así. Y era parte de romper nuestro egoísmo que está en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero viniendo a Cristo nos conforma a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces poco a poco va santificándonos y va mostrándonos que no debemos de ser egoístas en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿Todos bien? ¿Por acá? ¿Todo bien? Yo. Dime, brother. No te veo, pero veo... Sí, me llama mucho la atención. Ah, me gusta mucho esta parte que estamos cubriendo ahorita. Bueno, todo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Claro. Ya hemos aprendido, nos ha repetido el Señor, nos ha mostrado que la prioridad de Él para con la gente es compartir la palabra. Y ya nos lo ha mostrado y que incluso deja de descansar e incluso enseña su palabra continuamente por muchas horas. Nos ha mostrado ya que esa es la prioridad. Así es. Sin embargo, también nos muestra la compasión, no solamente de Él para con el pueblo, sino que quiere que el pueblo de Él sea compasivo para con las demás personas. ¿Cómo? Compartiendo la palabra, la prioridad de Él. Pero no solamente eso, sino también, no solamente de boca, de decir sí, ajá, sino que con hechos, ¿verdad? La palabra es la prioridad, pero también lo que nos ha dado el Señor, poco o mucho, quiere que lo compartamos. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas en que podemos amar a nuestro prójimo. Por no supuesto. solamente el hecho de ver a un hermano en necesidad y decir, bueno, voy a orar por ti. O sea, si tienes el recurso, aquí no está diciendo. Pónselo al Señor y el Señor, compártelo y el Señor lo va a multiplicar. Entonces, para mí es algo que se me queda mucho en mí. Digo, ya lo sabemos, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo ahorita, se me hace algo muy directo para nosotros. Claro, no, y así es, definitivamente que así es. El Señor nos enseña todo en global, así como lo comentaste, no solo aprenderlo, sino practicarlo. Y ahí es lo difícil, ¿verdad? Porque pues cualquiera puede decir que ama a Dios, pero a la hora de practicar el amor de Dios, que es darse por completo, ahí es donde nos atoramos, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Versículos 8 al 10. 8 al 10. Leo y dice así. Dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, ¿cuántas canastas se llenaron con los pedazos? Perdón, me desconcentré, pero es que tengo algo aquí. ¿Cuántas canastas se llenaron con los pedazos que sobraron de los 4,000 hombres que comieron hasta saciarse? Fueron 7. 7 canastas, correcto. 7 canastas. Mira, atóralo. Muy bien. Ok, aquí hay un pequeño mapa, no sé si lo alcanzan a ver, está al revés con ustedes, pero es más o menos la ciudad de Dalmanuta, está aquí, un poquito entre el noroeste del mar de Galilea. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, observamos que al darle los 7 panes
recojo después 7 canastas, ¿sí? Cuando se las doy al Señor. Y cuando las quiero, no, yo las voy a controlar porque pues yo sé cuánto darle a cada... No, pues bueno, ahí te encargo, ¿verdad? Entonces, que nos quede de antecedente que el Señor es quien mejor puede manejar las cosas, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Si alguien no tiene alguna pregunta y todo está bien, ¿correcto? Muy bien, volteo mucho para los teléfonos, pero bueno, para la cámara de acá una disculpa a los de YouTube, porque estoy mucho volteando a los teléfonos. Pero ok. Marcos 8:11, la condenación. La condenación. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y ahora vemos a esta sección de judíos encargados en aquel tiempo de las cosas de Dios, en este caso los fariseos, y comenzaron a discutir con él. O sea, no vinieron para ver qué aprendían, o sea, no vinieron con un corazón contrito y humillado a ver qué tenía Jesús para decirles y para ellos poner por obra. No, venían para discutir con él y pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, queremos una señal del cielo, ¿verdad? Pregunta, ¿ya les había dado alguna señal que fuese del cielo? Pues cuando no. Pues todos los milagros, ¿no? Todos O sea, los milagros. creo que... ¿Perdón? Fueron muchas. Fueron muchas, sí, claro. Fueron muchas. Es más, cuando se entrevistó con Nicodemo, Jesús, Nicodemo le dijo, sabemos, él era principal de la sinagoga y dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, sabían perfectamente, ¿verdad? Pero este es el punto, lo querían para tentarle, o sea, para ponerlo con la gente contra la espada y la pared. Un mortal queriendo poner en jaque mate al creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. ¿Tú crees que eso iba a ocurrir? Jamás. Yo creo que creo que nos vemos muy ridículos al intentar quererle ganar a Dios en ciertas cosas, aún en lo más mínimo e insignificante, Definitivamente. ¿no? Jamás lo vas a pescar en nada. Claro. Jamás. Su palabra, su mente, no hubo mentira en él, no hubo nada. Pero bueno, así están las cosas. Primer pregunta, ¿a qué vinieron los fariseos? A discutir con él. Vinieron a discutir con él. Y esto que les decía, que sabían perfectamente bien quién era, o sea, y Jesús lo dijo precisamente cuando, hablando todavía con Nicodemo un poquito más adelante, en 3:19, de hecho lo voy a leer, si quieren acompañarme pueden ir, si no, yo aquí lo leo. Juan 3:19, y precisamente les dijo eso, o sea, esta es la condenación, o sea, voy a leer nomás desde el 18, pero ya sabemos del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el 16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, el 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 es brutal, o sea, el Señor se nos está diciendo, dice, y esta es la condenación. Jesús le dijo a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque tú viste la luz de frente, la viste, pero no quisiste arrepentirte porque tus obras eran malas. Y no quisiste venir a la luz. Esa es la condenación, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿qué le pidieron? Señal del cielo. Señal del cielo. Les había dado muchas, pero ellos querían algo grande. O sea, bueno, pues es que digo yo algo grande. Oye, no juegues, o sea, levantar a un paralítico, levantar a la hija de Jairo después de muerta. No son cosas sencillas, son milagros del cielo, son señales, o sea, obviamente. Lo que pasa es que cuando alguien no quiere ver, pues no las va a ver. Por más y que estén enfrente de sus narices, no las van a ver. Vas a tener la ceguera espiritual. Así es, el pastor comentaba que querían ver así algo como Elías, ¿no? Que dejar que cayera fuego del cielo y cosas así, ¿no? Pero si el Señor iba a hacer eso, pues lo iba a hacer con ellos, que cayera con ellos fuego, pero no era el tiempo, ¿verdad? O sea, simplemente no era el tiempo. Y así es, creo que en otro de los pasajes dice que solo una señal les iba a dar, la señal de Jonás, ¿verdad? Les dice así, y no es otra cosa más que el Hijo del Hombre estar 3 días y 3 noches bajo tierra, ¿verdad? O sea, sepultado, pero al tercer día dejar el sepulcro y resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Esa era la señal grande que les iba a dar, y ahí es donde nuestro Dios como presenta a su Hijo al mundo, porque cualquiera puede, digamos, decir, y lo digo, o sea, cuando lo dijo mi Señor y lo creo, pero yo digo que como quiera la presentación es cuando Jesús resucita, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sí, cuando se bautizó, pero cuando resucitó no hay quien dijera nada. O sea, claro, mucha gente quisieron opacar ese evento, pero el que verdaderamente lo vio y lo vio crucificado y después se le apareció por 40 días, se le apareció a muchas personas. Y entonces, este es mi Hijo amado. Él es el que se levantó de los muertos, Él. Entonces sí, no hay duda, ¿verdad? Ese es el punto. Pero bueno, muchos viendo no creyeron. ¿Cómo te lo explico? O sea, ya no hay forma. El Señor no puede volver a crucificarse. Ya el evento pasó. El que cree no ha sido condenado, pero el que no cree, pues ¿cómo le hago? Ya ha sido condenado, dice el Señor, porque no cree en el Hijo. Ese es el punto. Siguiente pregunta, ¿para qué? Para tentarle. Para tentarle. Para tentarle. No querían preguntar para saber. No querían preguntar para entender y comprender, para obedecer, no, para tentarle. Venían predispuestos a tentar al único Dios verdadero. O le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor. Solito te haces bruto, ¿verdad? Cuando quieres intentar. Así es, así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Continuamos. Vamos a seguir gozándonos. 8:12. Mari, ¿podría leerme ese pasaje? 8:12. No oigo. ¿Así abre su micrófono? No, si no se abre no hay problema. Aquí David nos ayuda. Si no se preocupe. David, ¿nos ayudas con el 12, por favor? Y gemiendo en espíritu dijo, ¿por qué pides señal en esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Amén, gracias, bro. Entonces, el Señor, hay una palabra ahí, hay una frase que dice ahí, y gimiendo en su espíritu dijo. O sea, no les dijo el Señor prepotente, no les voy a dar ninguna señal, no les dijo así. Que bien pudiera haberles dicho así, no les dijo así, gimiendo en su espíritu, gimiendo, porque
sabiendo su imposibilidad de poderle ver, de poderle manifestar, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Con qué actitud se negó Jesús a dar señal del cielo a esa generación? Gimiendo en su espíritu. Gimiendo en su espíritu. Gimiendo. Gimiendo, ¿quién dijo? Ya abrió el micrófono, ahora sí. Muy bien. Gracias, Mari. Gimiendo en su espíritu. Muy bien. Siguiente versículo. ¿No lo quiere leer, Mari? 13. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Wow. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esto es increíble. Esto parece que no tiene mucho que ver, porque pues bueno, dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue. Pero bro, cuando el Señor se va, déjame decirte que no quieres experimentar eso. No quieres, bro. Estoy seguro que no quieres experimentar eso. Fíjate, cuando vimos Mateo, observé esta situación de que en el versículo 23, en el capítulo 23 de Mateo, si me quieres acompañarme, si no, no te apures, nomás lo voy a comentar. En el capítulo 23 de Mateo, entre el versículo 1 al 39 les dijo 7 veces, les dijo hipócritas. En el capítulo 23, no, aquí nomás lo pongo. 7 veces. Uy, qué raro, el número 7 nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hipócritas. Hipócritas. En el versículo 33, les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso es lo que les dice Jesús, Jesús está hablando con ellos. Pero lo más triste, déjame decirte que llegó en el versículo 38 y 39. Lo voy a leer desde el 37. Les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí, dice en el 38, Jesús les está diciendo, después de haberles dicho hipócritas y generación de serpientes: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, hasta que tu palabra pronuncie, hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se fue. En ese momento se fue. Digo, no es este momento, pero te digo, no vas a querer que el Señor se vaya de tu vida. Verdaderamente no vas a quererlo que pase. Nos toca obedecer, nos toca ser hijos obedientes. Yo sé que nos cuesta, yo sé, estamos en una naturaleza caída, pero necesitamos postrarnos todos los días en la mañana delante de nuestro Dios para que Él pueda ser exaltado en nosotros, a través de nosotros y a pesar de lo que somos nosotros, para que Él pueda salir a flote, y entonces andaremos en sus caminos, ¿verdad? De aquí, de estos, se fue, y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Nomás quieren estarlo acechando, nomás quieren estarlo confrontando, según ellos, y nomás lo quieren estar poniendo entre la espada y la pared, según ellos, ¿no? Imposible, imposible que ocurra eso. Pero bueno, ¿qué hizo a continuación? Contestando la pregunta del 13. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Qué increíble, ¿no? Increíble. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. ¿Todo bien? Para continuar.
Muy bien, versículo 14, voy a leer. 8:14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Estoy en el 14 y ya estamos viendo la confrontación. ¿Cuál era el objetivo de discusión entre los discípulos que había? ¿Cuál era el objetivo entre los discípulos? El objeto de discusión, perdón. ¿Cuál era? Que habían olvidado traer pan. Que así es. Que habían olvidado traer pan. De eso venían discutiendo, ¿no? Ahora. Versículo 15. Leo. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estaba hablando el Señor con ellos, ¿verdad? O sea, ¿qué les mandó Jesús en medio de su discusión? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, que se guardaran de esas levaduras, ¿verdad? Y vemos que era la hipocresía, Que les dio una orden de mandato así es, a sus discípulos. así es. Continúo con el versículo 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Seguían discutiendo otra vez. O sea, ellos primero venían discutiendo, y luego el Señor les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos pensaban que era la levadura del pan, pero no. Era la situación de las envidias y los... El pecado. Y así es, del pecado, así es. Y en el 16 discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Qué discusión generó este mandamiento? Pensaron que Jesús les reprochaba por no haber traído pan. Estos seguían pensando en harina, ¿verdad? En harina y aceite. Seguían pensando en harina y aceite cuando el Señor les decía que no fueran hipócritas, que no fueran convenencieros como Herodes, ¿verdad? Que se movía conforme el agua. Si el agua corría para allá, pues Herodes iba con el agua. Si corría para acá, pues mejor para acá. Y no estaba definido como un hijo de Dios debe estarlo, ¿verdad? Definido. Vaya para donde vaya la corriente, tú vas a hacer lo que tu Señor te mande, no lo que creas conveniente para ti en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Continuamos, versículos 17 y 18. Gabriel, ¿me ayudas? 17 y 18, brother. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Así es. Gracias, bro. Amén. Y pues les dice, ¿no? O sea, les reprocha y les dice que, pues, que están discutiendo, ¿verdad? Que porque no tienes pan. Pues claro que no. O sea, no entiendes ni comprendes. Dice: aún tienes endurecido el corazón. Teniendo ojos no puedes ver, y teniendo oídos no puedes oír. Y no recordáis, ni siquiera recordáis. O sea, porque... pues ¿qué acaba de suceder? Y hará tiempo atrás los 5,000 panes, y ahora los 5,000 hombres, y ahora los 4,000. Y se les olvida, o sea, se les olvidó, no era por el pan, ¿verdad? Entonces las preguntas que vienen ahí a continuación están numeradas, y nos dice la preguntita: ¿cuáles fueron las 5 preguntas que les hizo Jesús para llamarles la atención? Y número 1 es: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿Qué discutís porque no
tenéis pan. Número 2, no entendéis ni comprendéis. O sea, no entiendes y comprendes, Juan de Dios, que no es por el pan. Número 3, ¿aún tienes endurecido vuestro corazón? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Son preguntas retóricas que les hace el Señor, ¿verdad? O sea, no hemos entendido lo que nos quiere mostrar. 4, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y 5, ¿y no recordáis tampoco? O sea, ni memoria tienes, ya se te olvidó lo que hice con los 5,000 y con los 4,000 y las canastas y las cestas que llenaste. Wow, increíble. Pero así somos, ¿verdad? Se nos olvidan los milagros que hace el Señor y cuando estamos otra vez en una situación no creemos que tenga el poder de hacerlo, ¿verdad? Y endurecemos nuestro corazón. 19 al 21. 19 al 21. Hermanito Chuy, ¿me puedes ayudar con esos versículos? Ahí está. Sí. Bueno, del 19 al 21, ¿no los tienes en tu Biblia ahí? Ahí va. Sí, gracias. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Gracias, mi brother. Gracias. Cómo el Señor nos recuerda esas cosas, ¿verdad? Y esto es para cada uno, ¿eh? Yo sé que el Señor ha hecho milagros en su vida, de cada uno de ustedes. Y el Señor un día, por ejemplo, a mí me va a decir, Juanito, ¿y no te acuerdas cuando esto? Y yo, sí, Señor, sí. Y entonces, ¿crees que yo he cambiado? ¿Crees que soy otro? ¿Crees que me he debilitado? ¿Crees que ya no estoy al pendiente? ¿O cuál es el problema, Juanito? Ese es el punto, ¿verdad? Y eso a cada uno de nosotros, o sea, esa es la llamada de atención que les hace, mostrándoles que Él es el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y que puede hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué les reprocha Jesús al darse cuenta que recordaban perfectamente los milagros de multiplicación? Como aún no entendía. Su falta de entendimiento, ¿cómo aún no entendéis? ¿Por qué no entiendes? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. 22. Leo. La ilustración. Sí, es la ilustración. Gracias, hija. Empieza el último bloque, la ilustración. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿A dónde vino luego Jesús? A Betsaida. A Betsaida. Aquí está más o menos, bueno, a lo mejor ustedes la van a ver al revés ahí. No sé si la ven. Ahí un poquito. Ahí está Betsaida aquí. ¿Verdad? Aquí es esta zona donde vino. Y bueno, más o menos. Entonces vino ahí. Ya se volvió a ver mal la pantalla, pero bueno. Ahí los dejo. A Betsaida. ¿Qué le rogaron los que trajeron a un ciego delante de él? Que le tocase.
que le tocase. Otra vez, ¿no? Nos recuerda la semana pasada al sordomudo, ¿verdad? Ponen las manos encima y ahora le dijeron, tócalo a este ciego, tócalo. Y ahora vamos a ver qué hace nuestro Señor, ¿verdad? Continuemos. Versículo 23. David, ¿está ahí Nayeli? Bueno. Le tocó de tarde hoy. Ah, le tocó de tarde, muy bien. Quería que nos leyera un poquito, pero bueno, le tocó de tarde. Muy bien, hermanita Marta, ¿nos puede leer el 23? Gracias. Entonces tomó mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y tosía algo. Amén. Gracias, hermanita. Así que, órale. Ahora viene otro asunto, ¿verdad? Dice que tomando la mano del ciego le sacó otra vez lo sacó aparte, ¿sí? Nos apartó, así como nos tiene el Señor ahorita apartados a cada uno en su casa, así nos apartó, ¿verdad? Pero ahora dice la Escritura que escupiendo en sus ojos. Ahora sí no hay duda. De qué pasó, si los dedos en los oídos, y si la lengua en la saliva, cómo hay. No, aquí ahora sí que no hay duda, ¿verdad? Y así lo recibo. Y escupiendo en sus ojos, ¿sí? Así, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Qué hizo entonces Jesús? Y pues le podemos poner lo que exactamente hizo. Le tomó de la mano, tomándolo de la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Si veía algo. Ojo, mis brothers, porque aquí está la enseñanza, o sea, nosotros a lo mejor el Señor nos dio ojos para ver y a lo mejor vemos algo, pero que no nos pase como a que ahorita vamos a ver qué es lo que ve, que no nos pase, ¿verdad? Para que el Señor nos dé una vista 20/20 para poder ver exactamente lo que Él quiere que veamos, exactamente como quiere que veamos, ¿verdad? Siguiente, 24. Leo. Él, mirando, dijo, él es el que estaba ciego. Ahora mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Órale. Entonces, vio, pero veía a los hombres como árboles, pero que andaban. O sea, quiere decir que no distinguía, ¿sí? No distinguía, pero no te vayas con la vista, como que ves borroso y no los distingues. No. Nosotros como hijos de Dios no debemos ver a la gente como sin importancia, como, es como un árbol que se mueve, ¿verdad? No. Es un alma necesitada de la palabra de Jesús. Lo necesita, brother. Todos lo necesitamos. Sí, a lo mejor Él se va a predisponer y a lo mejor va a decir esto y lo otro, pero nuestra tarea, nuestro llamado es mostrarle al único Dios verdadero, al que me sacó del bote de la basura, mostrárselo. Ya si Él lo rechaza, pues ese ya no es mi problema, ¿verdad? Pero yo se lo voy a mostrar. Yo no lo puedo ver como un árbol que anda, lo tengo que ver como un alma necesitada de Dios, como una persona que necesita, como un hijo de Dios que anda extraviado y que el Señor está yendo por él. Así tengo que ver a todas las personas, comenzando por mi familia y mis parientes y mis vecinos y mis compañeros en el trabajo y mis empleados y mis patrones y ahí dale al que se te ponga enfrente, bro. Ese es el punto. No debemos de quedarnos de ver como esta persona veía. No, pues sí veo hombres, pero son como árboles, y los veo que andan. No son árboles, Juan de Dios. Son personas necesitadas. Te voy a poner otra vez las manos ahí para que puedas ver bien, Juan de Dios, porque no estás viendo bien, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dé ese entendimiento para poder ver a las personas lo que verdaderamente son.
Así lo que éramos nosotros, un alma necesitada de la compasión, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para podernos dar vida y traernos de las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados, a eso, ¿ok? Muy bien, ¿qué le dijo él mirando? Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿O todavía no? No, No. ¿Qué le dijo él mirando? veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Ok? Que no nos pase eso. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Muy bien. Perfecto. Siguiente versículo, 25. Laura, ¿me ayudas? Sí. 8:25, fuerte y claro. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Wow, qué hermoso versículo, porque no queda duda de que estaba tratando de que viera el Señor. No todas las cosas, las flores y los edificios y las... no. O sea, dijo, veo a los hombres, dijo en el anterior dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y ahora dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente, ¿qué fue lo que vio? A todos. Ahora sí, a la gente los vio como eran. Y entonces ahora sí el Señor te va a restablecer y te va a decir, no, Juanito, o sea, no te salvé para que solamente seas salvo tú y ya te acuestes en el sillón, no. Te salvé para que mires a los hombres y los mires a todos como necesitados, como estabas tú, necesitado de la misericordia de Dios. Para eso te he restablecido, para eso te he traído a la luz, para que participes en mi obra maravillosa, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué hizo luego Jesús? Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Y qué sucedió después? Fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. A todos. Wow. Siguiente. Versículo 26 y último. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué le dijo cuando le envió a su casa? No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Así es, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Muy bien, hermanitos, pues hemos terminado el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que nos hable, papá, a cada uno de nosotros y podamos recibirlo con gozo, con denuedo, con alegría, para poder manifestarle a los hombres la necesidad que tienen y el apremiante mensaje que mi Señor me hizo darles, ¿verdad? A todo el que se me pone enfrente. A veces el Señor abre la oportunidad para que a lo mejor con alguna persona que ni siquiera conoces, que nunca has visto, pero el Señor abre la oportunidad para que le muestres, porque es necesario que ella sepa o que él sepa que hay un Salvador que le puede sacar de las tinieblas donde se revuelca, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de esto, que el Señor nos hizo partícipes de su maravillosa obra, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.